la sesión, de hecho ya se está grabando. Ya se está grabando, correcto. La subiremos a YouTube. Pero bueno, siempre es más agradable en vivo y en directo, que le da un toque más dinámico, ¿no? Tenéis un chat donde podéis interactuar con todos nosotros y iré leyendo los comentarios, preguntas y dudas. Lo que son preguntas y dudas hacia Laura y Julia intentaremos concentrarlo al final para no interrumpir el speech, ¿vale? Así que, bueno, otra vez, bienvenidos a esta nueva edición de las Professional Engineer Series. Empezamos con Toni Molina, luego seguiremos con Laura Serra, ingeniera certificada. Seguimos con Julia Borrego, experta en el desarrollo de carreras profesionales. Luego os explico con más detalle quién son cada una de ellas y por qué es un auténtico honor contar con su colaboración, sus experiencias y sus conocimientos en este webinar. Así que empiezo con Toni. Toni es secretario de la QPE, es ingeniero industrial, también es ingeniero técnico de informática. ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Cómo estás, Toni? Muy bien. A tope. Fantástico. Pues, Toni, por favor, haznos una pequeña introducción de la QPE, de los 3 diferentes sellos que los ingenieros podemos obtener con la QPE y sobre todo luego te pregunto sobre las convalidaciones, homologaciones o como le llamemos. Ok. Vale, bueno, buenas tardes. Soy Toni Molina. Como comentaba Francés. Como comentaba Alfred, soy ingeniero industrial, ingeniero técnico de informática y, bueno, trabajo de secretario también, entre otras cosas, de secretario general, secretario técnico de la Fundación AQP. La Fundación AQP es una agencia de certificación de ingenieros profesionales que inició su andadura por el año 2013, más o menos. La idea es que en España siempre lo que se ha tenido en cuenta a la hora de hacer firmar proyectos, de hacer trabajos, de entrar en cualquier empresa, ha sido el tema de tu título universitario. O sea, cuando una empresa solicita un trabajador, suele decir, bueno, ingeniero industrial, o ingeniero de telecomunicaciones, o ingeniero de caminos. Esto llevamos así desde 1850, que más o menos es cuando empezaron los títulos universitarios en España a salir, pero hay otros modelos en el mundo. Otros modelos que desde nuestro punto de vista mejoran este modelo de título universitario, que es que valoran el título profesional. No es simplemente qué has estudiado, sino es de qué sabes, a qué te dedicas. Yo puedo haber estudiado ingeniería técnica informática y por motivos de la vida, pues saber hacer mucho, pues no sé, puentes o carreteras o estructuras, ¿vale? Entonces, yo sería título universitario ingeniero técnico informático, pero título profesional sería, pues por decirlo de alguna manera, un professional engineer en civil o en arquitectura o lo que queramos decir, ¿vale? Entonces, AQP nació en ese 2013 con ese propósito, ¿vale? De dar visibilidad a qué sabe cada uno de nosotros como profesional, no que ha estudiado. AQP está formada por todos los colegios prácticamente de ingenieros de España, casi estamos representando aproximadamente, calculo yo, el 40%. Y emitimos un sello de Professional Engineer conjuntamente con una asociación que también está basada con sede en Madrid, que es AIPE. Emitimos el mismo sello en toda España, que es el de Professional Engineer. Este certificado es único en toda España y aproximadamente entre sus socios, que son la otra mitad de España, y nosotros, yo calculo que representamos cerca del 80% de todos los ingenieros e ingenieros técnicos que hay en España. Hay otras agencias certificadoras diferentes, otros modelos. Nosotros entendemos que la nuestra es la más potente y, de hecho, lo veo así porque estamos consiguiendo hacer acuerdos muy importantes con entidades como el Engineering Council. El Engineering Council, no sé si lo sabréis o no, pero bueno, el Engineering Council es el Big Brother, el hermano mayor, el primo gordo de Zumosol de las certificaciones de ingeniería, ¿vale? Allí en UK hace 150 años largos que se emiten certificaciones profesionales que dicen, este señor sabe de mecánica, este señor sabe de caminos, este sabe de incendios, este sabe de electricidad, y cada uno va a la institution que le toque por lo que sabe, no por lo que ha estudiado. Entonces, nosotros cogimos el modelo anglosajón, el UK Spec, de hecho, viajamos a Londres en su día para ver cómo lo hacían, nos convenció, y nuestro modelo de certificación es el UK Spec.
A partir de aquí, nuestra certificación valora una serie de competencias, que son las mismas competencias que se valorarían en UK, ¿vale? Y esas competencias tienen una valoración y en función del nivel de valoración que tú tengas, tendrás un título profesional u otro título profesional. Tenemos 3 niveles de certificación: el Professional Engineer, el Professional Engineer Senior y el Professional Engineer Expert. Como prerequisitos para acceder a cada uno de estos niveles hay dos, básicamente. Uno es el título universitario. Para acceder a la certificación de Professional Engineer en España, necesitas tener un título universitario de ingeniería. Esto es, o un antiguo ingeniero o ingeniero técnico, ¿vale? Los pre-Bolonia, y los que ya son Bolonia, o un grado en ingeniería, o un máster universitario en ingeniería. Digo universitario para diferenciarlo de los másters propios antiguos que existían desde Bolonia, que estos no habilitan como ingeniero a nivel universitario. Este es el primer prerequisito. El segundo es tener un mínimo de 4 años de experiencia, ¿vale? Con 4 años podrías optar al Professional Engineer, con 8 años de experiencia profesional podrías optar al Senior Professional Engineer y con 16 años podrías optar al Expert Professional Engineer. Como prerequisitos, ¿vale? Porque los años de experiencia no indican tu nivel de competencias. En el certificado se valoran tanto las competencias técnicas como competencias transversales, los soft skills, ¿no? de UK. Valoramos, bueno, pues que un ingeniero tiene que saber hacer puentes, pero también tiene que saber comunicar, tiene que saber planificar, gestionar recursos, tener en cuenta temas de sostenibilidad, etcétera. Una serie de competencias transversales que para nosotros lo que hacen es que un ingeniero sea un buen ingeniero. Tony, déjame Sí, preguntar claro. aquí a los asistentes. Ya ha respondido Jordi y Mike, aprovechando los prerequisitos para obtener la Professional Engineer. ¿Qué ingenierías tenéis? ¿Cuántos años de experiencia tenéis? Jordi ya ha dicho industrial, Mike ya ha dicho mechanical engineer, trabajan en consultor en acústica medioambiental. 20 años, eso ya es un professional engineer senior, expert. Expert. Tony, expert. Cumple los requisitos para ser expert. Luego hay que cumplir otras cosas, que es lo que ibas a explicar ahora y que te he interrumpido. Sí. No, ningún problema. Continúa, Tony. Sí, bueno, sigo con el tema de lo que es la certificación antes de entrar en los Mutual Recognition Agreements con otras entidades. Los prerequisitos son los que he comentado. A partir de aquí, el candidato, el ingeniero o la ingeniera presenta su dossier base. Al final lo que necesitamos son evidencias, pues evidencias de formación, evidencias de experiencia, evidencias de laborales, evidencias de proyectos que haya realizado, ¿vale? Se realizan actualmente en 5 fases, ¿vale? Que van enviando cada uno de ellos. De aquí poco tendremos una plataforma web, a fecha de hoy lo hacemos vía secretaría, que soy yo, que a mí personalmente me gusta, porque puedo hacer un seguimiento muy acurado, muy fino de cada una de las personas que envían su documentación. Puedo hablar con Tony, ellos. tú les ayudas personalmente a cumplimentar todas las fases. Exacto. Va más allá de los formularios, ¿no? Sino que Tony os puede ayudar, ¿eh? Exacto. No, la idea, además de haberlo dividido por fases, es esta, que yo pueda acompañaros de una manera mucho más fácil, poco a poco, para llegar al final de lo que es entregar el dossier profesional de cada uno de nosotros. ¿Vale? Al final, bueno, si tienes 4 o 5 años, igual te cuesta menos hacer todo el dossier. Si tienes 20, pues tardarás más tiempo, ¿no? Pero lo que te digo, yo siempre acompaño a la persona, pues para quitarle las dudas y para decirle, oye, que no es tan complicado, que es fácil, vamos, tira para adelante. Con Laura, que es una PE, que ya nos conocemos, además es de mi colegio, o sea que ya hemos hablado bastante durante el proceso, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, una vez entregado el dossier, lo que se hace es un tribunal en el cual hay una entrevista de revisión profesional. No es un examen teórico, no es cálculo de matrices, ni momentos flexores de vigas, ni hidráulica, etcétera. Es una entrevista de revisión profesional en la cual el ingeniero que quiere ser ingeniero profesional,
junto a 2 evaluadores, que son habitualmente una persona, un ingeniero experto en aquello que tú te quieres certificar, y otro ingeniero que es más, suele ser de otra disciplina, que saben, porque como también evaluamos tanto competencias técnicas como transversales, realizan estas 2 funciones. Y en esta entrevista de revisión profesional, que es un peer-to-peer, que es entre colegas, por decirlo de alguna manera, pues al final, después de una hora y media, alguna vez pocas, 2 horas, tú puedes, yo siempre lo digo, o sea, tú en el papel lo aguanta todo, el LinkedIn es fantástico, que todos somos jefes, pero luego cuando tú estás con un colega media hora, hace falta más, pero bueno, media hora, 3/4, una hora, puedes saber si ese ingeniero sabe, pues si dice que sabe de acústica o si dice que sabe de ferrocarriles, realmente a qué nivel puede optar o no, porque ahí se ve realmente tu nivel de competencias. En esta entrevista de revisión profesional, aparte, bueno, de mirar lo que tu experiencia profesional, que has enviado, tus títulos y formación, la parte más importante para mí es la evaluación de competencias, ¿vale? Que al final lo importante es que el certificado profesional, Professional Engineer, certifica que una persona, un ingeniero o una ingeniera, tiene una serie de competencias que no son solo técnicas, sino que además son transversales. También comentar que no pedimos, por ejemplo, para los niveles de Professional Engineer o Professional Engineer incluso Senior, no se piden supermanes, ¿eh? O sea, no hace falta que seas un comunicador de la hostia, ¿vale? No, o sea, por decir algo, ¿eh? Una persona que está haciendo... tiro de tópicos, ¿eh? Un ingeniero informático, ¿vale? Big Bang Theory, ¿vale? Pues igual el tío es un poco... Los tópicos nos gustan, Tony. Tira de tópicos. Pues claro, este señor, pues seguramente las competencias que son técnicas tendrá un máximo y en las otras, pues en alguna estará muy justito, en otras no la tendrá, pero aún así puede optar al Professional Engineer, ¿ok? No voy a entrar en detalle de las notas y cómo puntuamos y tal, siempre lo digo por encima, pero lo que digo, que no se buscan supermanes, que sean excelentes comunicadores, que sean excelentes conocedores del reglamento electrotécnico. No, buscamos técnicos, ingenieros que desarrollen su profesión como entendemos que un ingeniero profesional debe hacerlo y se entiende aquí, en UK, en Francia, en Portugal, en Italia y en Holanda. Y en más Tony, en Irlanda, y en a Irlanda. esto, Y en a más sitios que esto, desconozco todavía, pero bueno, estamos en a ello. esto, a esto iba porque llevamos, claro, llevamos un otoño un poco calentito en términos de acuerdos con otras entidades. Todo lo que ha explicado Tony de cómo obtener el certificado profesional de engineer al final es porque la metodología que sigue la QPE se asimila y es validada por otras entidades que siguen un procedimiento un poco parecido. Por lo que es fácil llegar a acuerdos con otras entidades y es la novedad de este webinar, ¿no? Que llevamos un otoño calentito en términos de acuerdos internacionales. Hemos firmado con UK, con Holanda y algún otro que sé que está por llegar. Y la pregunta es, ¿qué significan estos acuerdos, Tony? ¿Y qué pueden obtener los ingenieros que nos están escuchando de estos acuerdos? Nosotros en el año 2017 hicimos un foro internacional de certificación. Prácticamente acabamos de llegar al mundillo este. Invitamos a americanos, a ingleses, a alemanes, a alemanes, o sea, un poco a todo el mundo, ¿no? Que más o menos hacía cosas en relación con este tema. Pensábamos que nos vendrían poquitos, pero al final vinieron todos, ¿vale? O sea, aquello fue incluso alguien que lo conocerá, vino algún consejero de la Generalitat a hacer la presentación, el acto, estuvo muy bien, ¿eh? A partir de aquel día, pues asiduamente nos hemos ido reuniendo todas estas entidades y el año pasado creamos Enginet. Enginet es una asociación de entidades de certificación europea, ¿vale? Actualmente en Enginet estamos AQP, nosotros, con AIPE, que es nuestro socio español, ¿vale? Los dos españoles como hacemos la misma certificación y somos muy amigos, siempre vamos allí de la manita. La Orden de los Ingenieros de Portugal, que son el representante de todos los ingenieros de másters y técnicos de Portugal. La Sociedad Nacional de Ingenieros Franceses. El Consiglio Nacional de la Ingeniería de Italia, que también son todos los ingenieros italianos.
Kiwi, que son todos los ingenieros holandeses, y para mí el más importante y el que realmente le doy mucho valor y estoy muy contento y muy satisfecho porque hemos llegado a un acuerdo de homologación mutuo, que es el Engineering Council. ¿Vale? Para nosotros el Chartered Engineer es, digamos que el top de lo que sería la certificación a nivel pues casi internacional, mundial. Y cuando un ingeniero pues va por América, por Oriente Medio, Sudamérica, dice que es Chartered, bueno, pues eso, aparte de, bueno, en UK ya es ser la hostia, ¿eh? Pero en el resto del mundo todo el mundo te reconoce. Incluso cuando dices Professional Engineer, en muchos países ya lo asocian, ¿eh?, a lo que eres. O sea, no, tú sabes de eso, te dedicas a eso, eres un profesional de la ingeniería, no solo has estudiado. Tony, Entonces tenemos homologaciones con me Holanda. pregunta, me pregunta Mike, ahora que hemos hecho ahora que acabas de hacer un repaso de las de los países con los que tenemos, si tenemos con entidades irlandesas. Sí, irlandeses. De hecho, ayer y antes de ayer estuvimos en París haciendo la reunión internacional de todas estas entidades que os he dicho. Y uno de los acuerdos que se hizo fue invitar al Ireland Engineers, que es la Asociación de Ingenieros Irlandeses, a la próxima reunión para que forme parte de nuestra asociación. De hecho, incluso los irlandeses a nivel de certificación hacen exactamente lo mismo que los británicos y hacen exactamente lo mismo con nosotros. Con lo cual, claro, teniendo en cuenta que entrará en marzo, si aceleramos mucho, a lo mejor al final de año tenemos un acuerdo de homologación. Pero bueno, pasito a pasito. Pero sí, lo tendremos, seguro, porque además es lo que digo, ¿eh? O sea, tenemos al Engineering Council que los conocen muy bien, los invitaremos a la próxima reunión en marzo, a principios de marzo, y a partir de ahí trabajaremos con ellos. Por lo tanto, le podemos decir a Mike, ahí hago un poco de ataque, lo siento, Mike, pero tienes de aquí hasta marzo para conseguir el Professional Engineer y ya luego, pues en un pim pam, hacemos la convalidación, ¿no? Luego, también comentar una cosa que creo que es importante a nivel de la certificación. Desde la AQP se da un certificado de Professional Engineer en el nivel correspondiente o Senior o Expert, y también se da un certificado de Professional Engineer en un ámbito de certificación de la ingeniería. Tenemos 54 ámbitos en los cuales yo creo que están prácticamente todos los ámbitos de la ingeniería. Si alguna cosa es muy específica, se puede escoger un subámbito abiertamente, tenemos 54 áreas. Entonces, aparte de lo que sería el certificado de Professional Engineer, emitimos un certificado de que este señor es experto en edificación, estructuras, ¿vale? Como Laura. Pues mira, aprovechando que ya has llamado a Laura, pues Aquí está Laura. Pues gracias Tony. Gracias Tony. Voy a pasar la palabra ahora a Laura. Laura es ingeniera industrial por la UPC con un máster de estructuras. Lleva varios años trabajando en Reino Unido. Ahora ella también explicará un poco su trayectoria. ¿Vale? Lleva, lo que os decía, lleva varios años trabajando en Reino Unido, lo que, si no voy equivocado, ahora mismo está teletrabajando para Reino Unido desde España. Exacto, sí, sí. Esto ahora os lo cuenta ella. Laura trabaja para el grupo WD como ingeniera senior de estructura. Laura, muchísimas gracias por tu participación. Es un honor contar contigo, con tu experiencia también como ingeniera en Reino Unido. Y mientras cargo la presentación, pues te voy a hacer una primera pregunta. Déjame 2 segundos que cargue la presentación, ¿vale? Y así respondes. Pasaste la certificación Professional Engineer. ¿Fue dura y por qué lo hiciste? Pues un poco lo que has explicado. Yo estoy teletrabajando a Reino Unido desde aquí, desde Barcelona, y cuando empecé a mirar un poco, cuando vi que mi carrera profesional empezaba a crecer mucho en lo que es siendo en Reino Unido, decidí que ya era momento de empezar a investigar más a fondo lo del charter. Al ver dificultades, contacté con el colegio, porque yo estoy colegiada como ingeniera industrial con especialidad en estructuras, y al ver que no me era posible, hablando con las instituciones en Reino Unido, conseguir el charter, me puse en contacto con ellos, que me presentaron a Tony Molina.
Entonces fue Tony Molina que me dijo todos los beneficios y más o menos cuáles eran los pasos a seguir para poder conseguir este Professional Engineer y entonces sí llegar a un poco estar más cerca del charter. Porque ya de entrada yo personalmente intentando ponerme en contacto con ellos individualmente era muy difícil, no era posible. Entonces los pasos, ahí creo que todavía no he contestado las preguntas que eran los pasos, han sido difícil. Pues la verdad es que son varios pasos que Tony te va enviando uno a uno para que no se te haga mucha bola. Entonces son varios pasos y al final de esos pasos, que es explicar y poner un poco conjunto todo lo que has ido haciendo en estos, en mi caso, 4 o 5 años de experiencia, ponerlo todo junto para que después un tribunal lo reciba y más o menos te evalúen tu carrera profesional. Sí. Perfecto, Laura, perfecto. Te he dejado la presentación, creo que con el cursor, con las flechas del teclado que puedes ir pasando. Todo tuyo. La presentación que os va a hacer ahora Laura es sobre todo de fotografías. Le hemos pedido a Laura sobre todo que nos ponga fotos de sus trabajos, que creo que es una cosa bastante interesante de ver y de conocer y de compartir su experiencia. Exacto, gracias. Bueno, nada, pues yo os explicaré un poco cómo se trabaja en Reino Unido, pero bueno, como Reino Unido es muy grande y el cómo se trabaja también es muy amplio, yo lo que os hablaré sobre todo es de mi experiencia en Londres. Como bien han dicho, pues es una presentación que es más de fotografía, más de ver un poco lo que he hecho, que no echaros mucho rollo, pero bueno. Así que nada, un pequeño índice de introducción donde os explico lo que he hecho, para quién he trabajado y qué estoy haciendo ahora mismo. Y luego ya todo lo demás, fotografías. Sobre todo os explicaré un poco de rollo al principio y luego ya un poco ejemplos de lo que trabajamos y lo que he hecho. Pues nada, simplemente como os ha comentado, yo he estudiado tanto la carrera como el máster en OPC. Tengo el máster universitario de Ingeniería Industrial y me especialicé en las estructuras. Entonces, yo hoy en día estoy colegiada como ingeniera de industrial, especialidad de estructuras. Cuando acabé yo la carrera, el máster, en este caso, fue cuando empecé a buscar trabajo. Entonces, claro, ahí es un poco cuando vienen las preguntas de dónde busco, qué hago, tal. Nunca se me había planteado a mí el irme a trabajar fuera, pero es verdad que durante estos años de universidad sí que hubo algún año que me fui en verano a trabajar a Londres, pues esto de trabajo de prácticas gratuitas o trabajo un poco más enfocado al aprendizaje del inglés. Pero es verdad que al ir allí ya ves que el tema de la construcción, en mi caso, que es de estructuras, está creciendo mucho y hay muchísimo. Entonces yo ya tenía claro, aunque no fuera mi prioridad número 1, que era una opción. Entonces cuando yo acabé el máster y empiezo a buscar trabajo, empiezo a tirar currículums tanto en Barcelona como en Londres. Es verdad que era julio, porque era julio cuando acabamos el máster y entonces supongo que había más movimiento en Londres y me aparecieron más ofertas interesantes en Londres. Entonces fue cuando decidí irme para allí. Y fue cuando empecé a trabajar en esta empresa que veis a la izquierda que se llama JRL, que es de John Redington, que es un grupo de diferentes empresas que dentro de estas empresas cada una de ellas se dedica a un sector de la construcción de un proyecto. Pues unas se dedican simplemente al hormigón y son todo lo que hacen la instalación del hormigón. Otro que son el cálculo de fachada, otro que diferentes sectores. Entonces, en mi caso, yo estaba en Midgard, que era la constructora, Design Service, que era el departamento técnico que hacían los diseños. Es verdad que al ser proyectos muy grandes, mucho proyecto de estructura primaria se subcontrataba, pero todo lo que era primero el proceso de construcción era por nosotros y todo lo que era cálculo de estructura secundaria y sobre todo muy de fachadas también iban por nosotros. Con ellos estuve trabajando 3 años y medio, 4, y fue cuando decidí un poco volverme, porque mi idea era ir a Londres para una experiencia de un año. Al final, con un año ves que no te enteras todavía mucho y al final se acaba alargando 3, 4 años. Y fue cuando vino el COVID y fue cuando estaba muy lejos y dije, nos volvemos. Cuando me volví, empecé a trabajar unos meses para una empresa en Madrid que se llama Ines. Aquí en este caso no lo he puesto porque nos centramos más en Reino Unido, que estuve muy bien, pero al cabo de unos meses ya me contactó un anterior jefe de esta empresa de JRL, diciendo que se había ido como director técnico a otra empresa
y que se quería formar parte de su equipo. Y formar parte de su equipo en forma de 100% teletrabajo. Es decir, yo ahora mismo estoy en Barcelona, en mi ciudad natal, y puedo teletrabajar para Londres. Es verdad que cada 2-3 meses voy ahí, bastante voluntario también, porque a mí me apetece ver los proyectos, a mí me apetece ver lo que estamos construyendo, pero me baso, estoy viviendo en Barcelona. Y esta empresa es la que se llama WD. Esta ya no es tanto constructora, sino que es consultoría de ingeniería. Por lo tanto, nos vienen, muchas veces nuestro mismo cliente por contactos es JRL, nos vienen y nos piden pues diseños de una estructura o cálculo de las cimentaciones. En este caso sí que ya hacemos ya más estructura primaria y nos centramos más en edificio. También he puesto el logo de la QP para no olvidarme un poco el por qué llegué yo a contacto con ellos. Pues un poco yo al llegar a Londres, como mi intención era estar 1 año, 2 años allí, no me interesaba empezar a sacarme títulos profesionales. El tema allí es que en Londres está muy regulado y el conseguir ser ingeniero lo dividen en 3 pasos. Entonces, la parte 1, que es la parte 2, que son muy parecidas a la nuestra, y luego está la parte 3, que es esto del título profesional. Parte 1 consta en 3 años de grado, en nuestro caso son 4, pero parecidos, que son más genéricos, 2 años de máster, tienes la parte 2, y aquí es cuando viene la diferencia. Ellos están obligados a tener un mínimo de 2-3 años para poder optar a este chartership. Y una vez consiguen el charter, que mucha gente no se lo saca cuando lleva 2 o 3 años, sino que se lo saca cuando lleva ya más años de experiencia, mediante examen o entrevista a tribunal, consiguen el título del charter. Entonces, ahí es un poco lo que explicaba Tony Molina, que allí cuando se envía un mail o cuando ves que participa un charter en un proyecto tuyo, ya no es simplemente una persona que ha tenido un máster y un grado y no sabes muy bien qué ha hecho, sino que sabes que es una persona que tiene unos conocimientos básicos y que tiene un mínimo de conocimiento que ha sido aprobado por este tribunal. Y con este tribunal que tiene un prestigio, y entonces, ¿este título para qué sirve? Muchas veces sirve también para temas de aseguranzas, de insurance, y temas de que muchas veces cuando un proyecto entra en concurso te piden un mínimo de X personas que estén tituladas con este título. Porque si no, es lo que decíamos, ¿no? Puedo yo ser ingeniero industrial y hacer una central nuclear y no tener ni idea de centrales nucleares. Entonces, cuando ya te dicen en esta institución que tienes y que están aprobados diciendo que tú puedes firmar y que tienes este título, ya como que da una fiabilidad, ¿no? Y esto es un poco por eso que me puse en contacto con Tony, porque empecé a ver que realmente como mi futuro sí que ya después de 5 años trabajando para una empresa de Londres que se ve enfocada en este tema, pues ya sí que me evalúo, necesito y me vendría muy bien tenerlo del charter. Luego, bueno, no sé, un poco rollo. Luego hablaremos con Julia también, pero daros cuenta, y por eso una de las razones por las que Laura venía aquí a explicar también su experiencia, es la diferencia, ¿no?, entre el entorno de Reino Unido y el entorno español y el de otros países. En el futuro, ¿hacia dónde va y hacia dónde nos moveremos? Pues depende a quien le preguntes, te responde una cosa u otra, ¿no? Pero todos los que estamos involucrados en la QPE, pues lo que vemos muy claro es que el futuro va a ir por donde estamos nosotros. El futuro va a ir en certificar competencias profesionales y decirle a cualquier ingeniero de los que estamos titulados cuál es nuestra especialidad y qué es lo que somos capaces de hacer. Y eso lo haremos mediante certificados como es el Professional Engineer u otros que puedan ir saliendo, pero bueno, nosotros somos los primeros y somos los que estamos aquí explicando. Perdona, Laura, que te he cortado. Nada, perfecto. Sí, es de eso, o sea, es el explicar un poco esto, y también es eso, que al final el chartership es tan conocido que hasta una empresa que es alemana pero está construyendo en Londres, ellos tienen conocimiento de lo que es y saben y realmente hay una diferencia entre tener y no tener el título realmente en Reino Unido. Y bueno, y a partir de aquí ya pues las fotografías un poco de lo que Vamos a ver fotos. Que es un poco lo que gusta, ¿no? Sí, yo creo que hay gente que quiere ver fotos, que al final son cosas que son muy, muy chulas. Pero, no, Laura, nos tienes que explicar un poco qué es lo que vemos, ¿eh?
Vale, bueno, yo he intentado dividir un poco porque siempre cuando dices fotos, bueno, veis a mi carpeta de fotografías de proyectos y hay 800 fotos. He intentado seleccionar algunas, primero por tipos de diseño y luego un poco por proyectos. Entonces ahora habrán 3 diapositivas que explico un poco diferentes tipos de diseño y luego 3 diapositivas con diferentes proyectos. Este es un poco lo que cuando yo decía que estábamos en JRL y nos dedicábamos también un poco al diseño de la fachada, es un poco lo que os quería enseñar, ¿no? No sé si se ve mi cursor, ¿se ve? No. No, ¿no? No. Ahí No se ve. arriba izquierda, arriba derecha. Nada, simplemente pues esto es un poco lo que es el diseño de la fachada. Arriba a la derecha sí que se ve lo que es una estructura secundaria, que luego os enseñaré el proyecto y veréis muy bien de dónde forma parte. También hacíamos diseños de balcones, por ejemplo, que eso ya sí que es más estructura primaria, como es abajo a la derecha, donde son estructuras metálicas. Y luego en medio abajo tenéis lo que es la estructura metálica que hay dentro de una fachada. O sea, al final, los ladrillos antes, cuando habían casas que eran de 2 o 3 plantas, se ponían encima de otro desde abajo y ya está. Cuando son rascacielos de pues 15, 20 plantas, se tienen que ir aguantando lo que es la estructura metálica de la fachada, que es un poco lo que se ve en la fotografía de abajo. Otro tipo de diseño que hacemos, intento enseñar cosas diferentes a que no sea la estructura principal, son los temporary works, que decimos en inglés, que son todos esos trabajos que se han de estudiar, pero no porque sea la estructura permanente, sino que se utilizan de forma temporal en la construcción del edificio. Por ejemplo, en la primera fila de fotos, que se ven 1, 2, 3, 4, 5 fotos seguidas, es lo que se le llama la construcción del núcleo. O sea, en un edificio, todo lo que es, sobre todo rascacielos en Londres, todo lo que es el ascensor y las escaleras forman el núcleo de la estructura y es lo que le llaman el core. Claro, este core está calculado sobre todo pues, para fuerzas a compresión, para cuando todo el edificio permanente esté allí. ¿Qué pasa? Que para construir más rápido, que en Londres es un punto muy importante ya, que quieren construir todo muy rápido, utilizan un encofrado deslizante. Eso significa que durante 6-7 meses estará este núcleo, que es mucho más pequeño que el edificio entero, arriba del todo, sin tener ninguna otra parte, ninguna losa de hormigón, ninguna columnas alrededor. Entonces va a estar bajo unas fuerzas y bajo un viento y bajo unos soportes, muchas veces incluso las grúas se apoyan en él también, que no se habían considerado. Entonces, ha de hacer un poco de estudios, ver que realmente las cimentaciones puedan aguantar esas fuerzas. Ver, por ejemplo, en este caso, a la izquierda de todo es la construcción. Primera foto se ve la carga de viento, segunda foto es un poco los esfuerzos axiales que tienen el núcleo y la última foto enseñamos pues unos refuerzos adicionales que tuvimos que poner porque, claro, como no se había considerado que el viento pudiera llegar a aguantarse con el núcleo, pues se tuvieron que añadir. Otro tipo de estructura temporal, por ejemplo, pues la foto de abajo a la izquierda, habían unas cabinas de obra que como el edificio se estaba haciendo en medio de la ciudad, no había espacio para ponerlas dentro del proyecto y decidieron ponerlas encima de la acera. Entonces necesitan esta estructura metálica para aguantarla. Pues esta sería otra parte de la estructura temporal, porque es para aguantar las cabinas de obra. O, por ejemplo, una estructura temporal muy típica y que todos hemos visto son los apeos. Pues saber cuántos apeos han de ir, en qué zonas, qué distancia entre cada soporte, cuánto tiempo han de estar ahí. También es un diseño de estructura temporal. Laura, tienes un par de minutos. Perdón. Y luego ya también mucha estructura temporal es en demoliciones. Pues en demoliciones todo claro, se ha de aguantar parte del edificio, otra parte se destruye, cómo se va a aguantar, cómo se va a hacer y un poco pues aquí un plano de la parte roja que era lo que se eliminaba, justo las rojas más fuertes eran los núcleos, por lo tanto esos iban fuera, se necesitaba una estructura temporal para aguantar el edificio en sí. Y luego ya proyectos en los que he participado en mayor o menor medida, York Place, que es un edificio, o sea, es un proyecto que lo he puesto porque es bastante típico en Reino Unido, 3 bloques, uno de unas 15-16 plantas, otros 2 más pequeñitos. La mayoría de los que trabajo yo son todo residencial, excepto la parte de abajo. En este caso, por ejemplo, muchas veces es comercial. En este caso era el Real Academy of Dance, o sea, era la Real Academia de Danza de Londres. Otro muy típico sería Barking Wharf, que es un edificio que en este caso ya eran viviendas de más bajo presupuesto, entonces era todo ladrillo y ya más básico.
un poco foto de cimentaciones y de la construcción del edificio. Fulham Wharf, un poco lo mismo también. Este estaba justo delante del río y aquí ya sí que habían diferentes tipos de fachadas y había más bloques. Este ya era más grande. Y un poco el más interesante, uno de los más interesantes en el que trabajé fue en Lodge Road, que este era una antigua central energética. Entonces era un poco un proyecto que querían demoler todo lo que era el centro de la central energética, quedarse con la fachada y construir un nuevo edificio conservando esta fachada. También, además, si veis en la foto de abajo a la izquierda, el rascacielos de vidrio también era dentro de él. Habían varios bloques dentro del proyecto y ese era también otro. Y bueno, y un poco hasta aquí. Aquí ya... Fantástico. Fantástico. Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, por lo tanto, lo mío es sobre todo las cosas digitales y siempre que veo proyectos así de estructuras, de cimentaciones, de construcciones, yo quedo súper anodadado de lo que se puede hacer y del cómo se puede hacer. Lo encuentro súper interesante. Me dirijo a los asistentes. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, irlo haciendo porque ya luego cuando acabe ahora con Julia lo comentaremos todo junto, ¿vale? Pues Laura, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Sigo con Julia. Quito la presentación de Laura. Si alguien está interesado, bueno, pues que nos lo pida. No sé si se puede distribuir así sin más. Pero bueno, si alguien está interesado, bueno, que nos lo pida y ya veremos, ¿vale? Dejadme seguir ahora con Julia. Laura, no te vayas, quédate aquí, ¿vale? Julia, empiezo por darte las gracias, de verdad, porque creo que va a ser muy interesante lo que nos vas a explicar y sobre todo para los que nos están escuchando, creo que va a ser muy, muy interesante. ¿Estás aquí, verdad, Julia? Sí, ¿se me oye? Sí, fantástico. Fenomenal, pues... Pues te hago la presentación. Me he basado, igual que con Laura, igual que con Tony, en LinkedIn. Los que tengáis la certificación Professional Engineer, podéis poneros la certificación también en LinkedIn. Hay una pestañita que pone certificaciones y licencias y ahí se puede poner. Julia es licenciada en Derecho, con máster en Dirección de Recursos Humanos. Y aparte de trabajar en otras empresas, ahora llevas más de 13 años en la empresa LHH como Executive Career Transition Consultant, formación, talento, liderazgo, selección y outplacement. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Fantástico. Pues mira, como hemos consensuado 3 preguntas, te las voy a hacer de una en una. ¿Vale? Y así hacemos un diálogo entre tú y yo y la gente que nos esté escuchando pues también puede participar. Fenomenal, así que lo primero, Julia, muchísimas gracias otra vez. Gracias a vosotros. Y empiezo con la primera pregunta que... Déjame, Alfred, déjame un momentito que quería agradecer a la CUPE y a IPE, bueno, dar las buenas tardes a todos sin lugar a dudas y agradecer a estas 2 instituciones por invitarme siempre. O sea, yo no sé si voy a poder aportar esta tarde algo, pero no sabéis el enriquecimiento que es para mí escuchar un target con todos los ingenieros, o sea, la cantidad de cosas que yo aprendo aquí, ¿no? Entonces, estoy súper agradecida y, bueno, pues encantada de estar con vosotros. Fantástico. Siempre, bueno, el agradecimiento es siempre mutuo. No podríamos hacer esto sin vosotras y sin los que nos están escuchando. Antonio, Fernando, Ignasi, Jesús, Jordi, Manel, Martí, etcétera. Seguro me he dejado unos cuantos, pero todos los que nos están escuchando también forman parte de esta pequeña comunidad de Professional Engineers. Así que me voy con la primera pregunta, que es hablando de las competencias. ¿Qué competencias son requeridas? ¿Qué competencias
necesitan los ingenieros en este mundo laboral actual en el que nos movemos, en el que no solo tenemos que tener en cuenta la gente de España, no solo la gente de Barcelona, de Madrid, de Valencia, sino ya también de todo el mundo. Fenomenal. Pues mira, esta es la pregunta, Alfred, del millón, ¿no? Porque claro, vivimos en un mundo tan globalizado, un mundo con tantos cambios y tantas transformaciones que es muy complicado, ¿no? Definir con claridad o contar con una competencia o una habilidad concreta para definir el perfil del ingeniero en cada rama o en cada sector. Es decir, no es lo mismo hablar de un ingeniero en el sector como Laura Samuel, en la construcción, que en energías, que en utilities, que en sostenibilidad, que en medio ambiente, que en nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, lo que sí, cuando desde el ámbito de los recursos humanos definimos un perfil profesional, hacemos o distinguimos dos competencias claramente diferenciadas. Una primera, que es la competencia técnica, esa característica subyacente a un profesional que se demuestra de manera objetiva. Por ejemplo, si imaginaros yo soy un headhunter o soy un profesional del mundo de los recursos humanos y me están pidiendo para mi organización una posición de Digital Transformation Manager, las competencias técnicas requeridas para esta posición van a ser, sin lugar a dudas, una ingeniería de telecomunicaciones, una experiencia profesional dilatada con más de 15 años de experiencia y luego una serie de conocimientos muy concretos, muy específicos, como puede ser pues, un blockchain, conocimientos de cloud, de big data, de machine learning. Entonces, al final, esos conocimientos específicos son los que hacen que yo tenga un conocimiento o no. Es decir, es un hecho, es una realidad. ¿Conoces la Lean Business and Design Innovation? ¿Sí o no? No hay más. Entonces, esto es lo que define la competencia técnica y normalmente pues también con un nivel de inglés en determinadas ocasiones para trabajar en un entorno multinacional e internacional, pues un C2, lo que se homologa dentro del ámbito europeo con un proficiency, ¿no? Y estas competencias técnicas van unidas a una serie de soft skills, lo que decía antes muy bien Antonio, las competencias transversales. Esa, yo le llamo, en el punto de vista o en el ámbito de los recursos humanos, le llamamos competencias genéricas, que es la capacidad con la que se va pues, aplicando los conocimientos, las habilidades, orientadas a un resultado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de habilidades, pues son muchas las que tiene un ingeniero, ¿no? No solamente un liderazgo, y que esto es importante, el liderazgo más tradicional evoluciona hacia un liderazgo más colaborativo, más participativo, ¿no? El hecho fundamental de tener unas habilidades relacionadas con la comunicación, que también las comentaba antes Antonio, que tengamos esa habilidad social, esa capacidad de comunicar, esa capacidad de ser asertivos, sobre todo una escucha asertiva, ponernos en el lugar de los demás, capacidad de tener unas relaciones humanas. Toda la parte de relaciones afectivas, desde el punto de vista de los recursos humanos, quizás sea una de las competencias de las que más se adolece en el perfil del ingeniero, ¿no? Cuando van a contratar a un ingeniero siempre nos dicen, bueno, son profesionales muy cualificados técnicamente, pero les adolecen o les falta esa habilidad social, ¿no? Bueno, pues inteligencia emocional, capacidad para realizar varias actividades a la par. Esto es muy importante. Los ingenieros normalmente cuando arrancan una experiencia profesional empiezan en una parte más técnica y van evolucionando hacia la parte de gestión. Entonces, tienen que tener ese conocimiento global de una compañía a nivel holístico, haber pasado por distintos departamentos para tener un conocimiento más profundo. Tema de habilidades numéricas, entra también dentro de las soft skills, esa capacidad de pensamiento analítico, de ser muy racional, ¿no? La actitud para aprender y para tener una capacidad de organización y planificación. El ingeniero tiene que planificar, tiene que organizar, tiene que trabajar el detalle. La habilidad de aprender. Muchas veces pensamos que, bueno, ya he acabado mi ingeniería, ya tengo mi certificación de Professional Engineer y aquí se acaba todo. No, el ingeniero tiene que seguir avanzando, avanzar con el cambio, crecer ante la adversidad, seguir pues, orientado a un aprendizaje continuo, ¿no? El tema de iniciativa es fundamental. O sea, muchas veces trabajamos con procedimientos, procesos muy rigurosos, muy definidos, pero yo tengo que tener esa iniciativa para dar un paso más hacia adelante y seguir avanzando y evolucionando. Tema de creatividad, importantísimo a día de hoy. Fíjate, Laura, cuando nos ponía, yo o sea, me quedo maravillada cuando he visto todas las fotografías, que son lo que se traduce de manera tangible. El ingeniero, este es el resultado de mi obra, ¿no? Pues ser creativos para hacer cosas diferentes, para tener o dejar huella en la mente de la persona que me va a contratar, ¿no? Y luego hay dos competencias últimas transversales fundamentales que son muy valoradas a día de hoy. Una que es el compromiso social, esa capacidad de tener una visión y voluntad para, desde tu rol de ingeniero, de alguna manera mejorar pues, todas las condiciones de vida del resto de las personas que nos rodean.
que eso para mí es una de las claves fundamentales. Y segundo, el espíritu de emprendimiento. Es verdad que normalmente el ingeniero arranca una evolución, en una continuidad en una carrera profesional, pero cuando ya se hacen los ingenieros mayores, o por lo menos con los que yo trabajo ya que tienen una cierta experiencia, un know-how, llega un momento que deciden emprender y hacer las cosas que hasta ahora han hecho por cuenta de una organización, por cuenta propia. No sé si os he resumido un poquito las competencias. Esto es un poco lo que... Julia, te estaba escuchando y claro, yo desde mi punto de vista, que al final yo soy freelance, autónomo y propietario de una pequeña empresa, igual que seguramente más de uno de los que nos están escuchando, y estaba pensando, es que todas las competencias que desde recursos humanos se le pide a un ingeniero, cuando estamos en un mundo de freelance o de pequeña empresa, las tienes que tener sí o sí, y no te las pide nadie. No te las pide nadie, las tienes que demostrar. Las tienes que demostrar cuando vas a buscar clientes o cuando estás trabajando, cuando estás haciendo proyectos, ¿no? Y te estaba escuchando y estaba pensando, es que claro, todo esto, los que somos autónomos o freelance, pues también lo tenemos que tener en cuenta. No sé si los que nos están escuchando, si estáis trabajando por cuenta propia, por cuenta ajena, ya nos lo diréis. Ya nos lo diréis. Yo, mientras tanto, voy avanzando con Julia con la siguiente pregunta, que al final es la consecuencia de lo que estabas diciendo antes con la certificación que estamos explicando aquí y que es lo que promovemos nosotros, ¿no? Que al final es esta certificación, el Professional Engineer, ¿qué aporta? Eso es importantísimo desde el punto de vista profesional en el ámbito de un ingeniero. Lo primero que yo diría, cuando os vais a certificar o vais a tener una certificación de estas características, es que haya un compromiso, pero un compromiso real. Es decir, compromiso no lo equiparamos con obligación. Y esto es importante lo que os voy a decir. Es decir, cuando yo llego a un momento en mi vida profesional que ante todos los cambios que he vivido, ante esa capacidad que tengo de percibir la realidad en un momento determinado de mi vida profesional y decir, bueno, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir creciendo y haciendo cosas nuevas, me voy a programar a hacer una certificación de estas características, tiene que ser algo voluntario, algo que sea pues un compromiso, lógicamente, el hacer una certificación de estas características, pero que no sea una obligación. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que penséis en que no tengo que hacer, sino que quiero hacerlo. O sea, que sea voluntario, que salga del corazón, que sea una petición vuestra para hacer una certificación de estas características. ¿Y por qué es importante una certificación de la Agency of Qualification of Professional Engineer? Primero, porque es una certificación compleja. Y muchos de los que me estáis escuchando diréis, pues es que lo que me están diciendo, que hay que estudiar y que esto no es tan fácil. Bueno, como todo en la vida, cuando quiero dar un paso más hacia adelante, con una formación de excelencia profesional, con un panel de expertos profesionales, con una serie de ponentes, de expertos, pues hombre, tengo que dedicar tiempo y tengo que dedicar horas para seguir rozando la excelencia, ¿no? Segundo motivo importante de una certificación de estas características, la importancia que tiene la movilidad internacional a día de hoy en las carreras profesionales. Yo cuando tengo o he tenido en mi vida profesional, que han sido muchos años, trabajando en recursos humanos, procesos de selección en donde encontramos ingenieros que no han salido del país, yo digo, madre de Dios bendita, o sea, al final la capacidad de tener una certificación de estas características que te equipara, como decía muy bien Laura y como decía Antonio, al Charter Engineer, pues al final me da la posibilidad de poder cruzar la barrera, ir a otros países, trabajar, ampliar horizontes y tener unas competencias a nivel internacionales avaladas y sobre todo ya no solamente por la competencia, por el conocimiento de lo que se hace en otro país, sino por el enriquecimiento a nivel personal y profesional, ¿no? Poder trabajar en Inglaterra o en otros países que estáis en vía ahora mismo, por lo que tengo conocimiento, Portugal, Italia y Francia, ¿no? Aporta también un valor añadido enorme en la carrera profesional y las posibilidades de una mejor contratación, pero también aumentan la empleabilidad. Y al final un currículum, cuando normalmente tienes una carrera profesional que sales fuera al inicio, como la pasa a Laura, que lleva 5 o 6 años, llega un momento que vuelves a tu país, os puedo asegurar que un currículum de un profesional que ha estado fuera de España es súper valorado. Si yo tengo en igualdad de condiciones que elegir 2 candidatos, al final están en igualdad de condiciones, con unas competencias técnicas parecidas y unas habilidades más o menos requeridas para un puesto. Si yo veo que un candidato ha estado viajando, ha estado fuera, ha estado expatriado o ha estado en un proyecto internacional, seguramente elija a ese candidato, porque el valor añadido que me aporta es brutal. Y luego, pues yo creo que en definitiva esto es un poquito todo lo que supone. Es muy importante también la especificación que ha hecho Antonio, que es una de las pocas formaciones
que te va dando un contenido en función de los años de experiencia que tienes. ¿Por qué os digo esto? Porque antes, normalmente el ingeniero, cuando lleva un par de años trabajando, hacía un MBA pues, para adquirir esas habilidades sociales, que hoy día ya no hace falta porque tenemos esta certificación tan concreta y además muy bien estructurada porque a partir de 4 años adquiere el Professional Engineer. A partir de 8 años, el Professional Engineer Expert. O sea, ya el contenido está centrado en unas experiencias en torno a esos 16 años de experiencia para el expert, 8 para el senior y a partir de 4 para el professional engineer, ¿no? Entonces, creo que el contenido es espectacular y que da un valor añadido brutal en la carrera de cualquier profesional a día de hoy. Y la empleabilidad en este país es una de las cosas que tenemos que ir incrementando entre todos. Julia, la siguiente pregunta que yo tenía apuntada eran ventajas actuales de la certificación, pero creo que más o menos lo has ido respondiendo. Totalmente. Es una crack, ha respondido todo ya. Pero déjame añadir una pregunta nueva. Déjame añadir una pregunta nueva. Y ya que te tenemos a ti como experta y aprovechando tu conocimiento, déjame preguntarte a ver si nos puedes dar algún consejo, sobre todo a los que nos están escuchando, a mí, a Tony, a Laura también, algún consejo para desarrollar nuestra carrera. Es decir, ahora cada uno de nosotros está en una posición, pero si queremos desarrollar, si queremos ir progresando, ¿nos podrías decir algún consejo? Así muy, muy genérico, obviamente, ¿eh? Y perdona el atraco así un poco a mano armada, así en vivo y en directo, pero creo que es una de las cosas que más nos preguntan a la hora de por qué nos puede servir el Professional Engineer. Y déjame comentar ahora, Mike, déjame comentar, luego te respondo. ¿Respondo ya? Vale, fenomenal. Sí. Pues fijaros, yo, consejos puedo dar pocos, pero sí que lo que me dice a mí el día a día con profesionales, trabajo con muchos ingenieros, ¿no? Y una de las cosas que yo veo que es clave para el crecimiento profesional es la actitud. O sea, es verdad que muchas veces tenemos conocimientos, a medida que vamos avanzando en una profesión, pues vamos con ese ego de que yo soy porque llevo muchos años trabajando. Creo que siempre tenemos que estar abiertos a aprendizajes. Siempre creo que tenemos que trabajar desde la humildad y desde la vulnerabilidad, que para mí es fundamental. Es decir, que aunque tengamos una experiencia dilatada, un know-how brutal y un expertise tremendo, que pensemos que siempre hay cosas nuevas que se nos quedan o estamos pendientes de seguir incorporando en tu día a día. Entonces, que trabajemos con humildad, que seamos vulnerables, que aceptemos la opinión de los demás, que tengamos una actitud positiva y, sobre todo, para mí fundamental, que estemos al día de todas las novedades, de todos los avances, que va el mundo cambiando muy rápido, que lo que hoy es el Big Data, mañana es la inteligencia artificial y mañana pues ya estamos con el metaverso. Entonces, al final, que vayamos adaptándonos a todas las situaciones que se van produciendo en el mundo laboral, no solamente desde el punto de vista técnico, con una certificación como esta de estas características, sino también desde el punto de vista de las habilidades. Y para mí la aptitud con P es fundamental y clave. Gracias, Julia. Aprovecho para responder un poco a Mike, haciendo referencia a la última edición de las Professional Engineer Series, en las que entrevistamos a dos profesionales, uno que es autónomo y otro que tiene una empresa con 10, 20 trabajadores, no me acuerdo, pero básicamente lo que explicaban ellos, en su caso, es que al final el certificado QPE lo que les sirve, y cojo una expresión que uno de ellos utilizó, la certificación les sirve para ganar la tostada. Es una expresión que utilizó uno de ellos, en la última edición está, pero al final, cuando tenemos una empresa, cuando somos autónomos, lo que nos sirve la certificación, yo aún no estoy certificado, Tony, esto tendríamos que arreglarlo, pero lo que nos sirve o lo que nos tendría que servir es para marcar una diferencia entre nosotros y los demás. La certificación te aporta esa diferencia. En el mundo de recursos humanos tiene otras ventajas también, pero en el mundo de empresa, en el mundo de autónomo, es claramente marcar la diferencia. Pues Laura, Julia, Tony, mientras alguien está escribiendo, que veo en el chat,
aprovecho para daros las gracias sobre todo a Laura y Julia por participar en esta nueva edición. Vamos a dar un par de minutos porque veo que hay un par de preguntas que se están escribiendo y no querría terminar antes de que le diéramos al enter, ¿no? Pero bueno, si tenéis alguna reflexión, adelante, ¿eh? Pero os traslado una pregunta que siempre nos hacen. Te la traslado a ti, Toni. Te la traslado directamente, que es ¿cuánto cuesta el Professional Engineer? El precio es irrisorio prácticamente, ¿eh? O sea, tenemos una tarifa que es la tarifa estándar para cualquier profesional y luego tenemos una tarifa reducida para los ingenieros e ingenieras que estén colegiados en nuestras entidades. Entonces, os voy a decir la tarifa de los colegiados y la tarifa oficial es el doble, ¿vale? Los colegiados y asociados tienen un 50% de reducción de las cuotas. ¿Por qué? Porque los colegios son nuestros patronos, ¿eh? Son los que sustentan nuestro trabajo. De manera que si ellos nos dan pues, recursos, nosotros a los colegiados y asociados les hacemos un descuento. La solicitud de certificación, que incluye todo el proceso, las 5 fases y la entrevista hasta la emisión del certificado, son 200 euros masiva. Si no estás colegiado o asociado, 400 euros masiva. A partir del primer año, cada 4 años hay que hacer renovaciones, ¿vale? Muy importante. Esto no es como el título que te lo dan y luego al cabo de 80 años, como el Jordi Pujol, pues que era médico, no trabajó en su vida de médico, pero tenía el título de médico, cuidado, ¿eh? Pues cada 4 años hay que renovar el certificado profesional, básicamente demostrar que sigues en activo durante esos 4 años, un mínimo de tiempo, y si no has hecho en activo, te has formado, Continuous Professional Development, ¿ok? Cada 4 años son 125 euros, masiva, y anualmente hay una cuota, los años que no hay renovación y el primer año que hay una solicitud, de 80 euros masiva. El resumen de lo que se explicaba Toni, lo que bueno, está en la página web, os lo enviaremos por correo para que lo tengáis también. Pero tendríamos que ir acabando. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o duda, que la diga ahora o que nos la envíe por correo electrónico y ya la responderemos después, ¿vale? Pero antes de acabar, quiero dar las gracias otra vez, tanto a Laura como a Julia. Dar las gracias a todos los que habéis asistido a esta nueva edición de las Professional Engineer Series. Quiero acabar siempre con un mensaje, que es que al final Laura y Julia nos han explicado cosas interesantes. Seguro que vosotros también tenéis cosas interesantes, así que si alguno quiere participar y quiere exponer su punto de vista, que también que nos lo diga, que nos lo proponga y lo estudiaremos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición de las Professional Engineer Series. Gracias a todos y gracias a todas. Un placer, Alfred. Gracias. Muchas Julia, gracias. Laura y a todos. Un placer. Un abrazo muy grande para todo el mundo. Eso es para todo. Gracias. Buenas tardes y nos vemos.